Bueno, pero hay gente en el mundo que además de estos gobiernos que votan en Naciones Unidas, hay mucha gente que eso de que el bloqueo no existe no se lo cree. Vamos a oír unas palabras de Ina Afinogenova. Y Cuba creo que es un caso aparte. Cuba es un país que está absolutamente golpeado, asfixiado desde hace décadas por un bloqueo brutal. Entonces tú no puedes decir esto sin el régimen de los Castro habría sido, yo qué sé, Florida, porque primero es contrafáctico y yo te puedo contestar que esto sin este bloqueo habría sido pues un paraíso en la tierra, porque tienen un sistema que garantiza, a diferencia de Estados Unidos, la sanidad pública gratuita universal y la educación y todo lo demás. Pero este bloqueo es algo que ralentiza el desarrollo absolutamente, porque una se pregunta, vale, pues no tienen, yo qué sé, material médico, ¿no? Y aun con todo producen vacuna, ojo. Correcto. ¿Por qué no son soberanos, ¿no? ¿Por qué no hay soberanía alimenticia? Me pregunté alguna vez sobre Cuba y he hablado con una persona que trabajó en la ONU y me ha dicho, es que tienen bloqueado hasta los fertilizantes, hasta las piezas de maquinaria, no pueden obrar la tierra, no pueden hacer nada. Tú imagínate, cuando te cortan absolutamente todo y después dicen, no, es que es el régimen. Es que creo que hay que mirar Cuba con esta lupa. Para mí es bloqueo y después todo lo demás. Excelente siempre, yo suelo verla y la verdad que todos los análisis que se hacen de temas regionales, bueno, la política de Estados Unidos y el impacto en la región de América Latina y el Caribe, realmente que son muy estimables y bueno, de lo mejor que se pueda ver y escuchar. Hablar de Cuba es bloqueo y luego todo lo demás. Yo creo que lo resume perfectamente. Cuando alguien habla de Cuba, de la situación de Cuba, podemos estar hablando de todos los problemas que tienen las familias cubanas, podemos estar hablando una semana. Y nos ponemos de acuerdo porque estamos hablando de la realidad, ¿no? De los infinitos problemas que tiene la gente. Pero si tú no introduces la variable bloqueo económico a una economía que no le deja exportar, importar, tener crédito, tener inversiones, tener turismo, poder vender sus productos biofarmacéuticos, no recibir a visitantes del país, del mayor mercado turístico del mundo que es Estados Unidos, etcétera, 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 si esa variable no la introduces, no entiendes nada. Puedes estar hablando de los gravísimos problemas de Cuba y de lo mal que está la situación y de que la gente se va del país, etcétera, etcétera, pero si no apuntas a la causa, ¿de qué te vale que te quejes tanto? ¿De qué te vale que estés haciendo una alaraca? Pues a lo mejor lo que estás haciendo al no introducir la variable del bloqueo, que es lo que hacen muchos medios de comunicación, verdaderamente, miserables, muchos medios de comunicación, y no solo los de Miami, lo que estás haciendo es darle la razón al criminal que bloquea a todo un pueblo. Porque realmente lo primero que hay que mencionar cuando se habla de Cuba es el bloqueo, la guerra económica que tiene el pueblo cubano por parte del país o por parte de la administración y del régimen que controla fundamentalmente las finanzas, el comercio y la economía global en una gran parte. La economía, la finanza, todo relacionado para impedir el desarrollo normal, lógico, de un país que tiene una población educada, preparada para hacer avanzar el país. Pero eso no quiere Estados Unidos. O sea, el problema es que desde una fecha tan temprana como, bueno, enero de 1820, ya se lanzó una proclama en la cual Estados Unidos consideraba a Cuba una pieza o una isla muy importante para su posterior desarrollo y la incidencia en el resto de América Latina y el Caribe. Entonces, esto viene de lejos, desde la fecha casi de los primeros años de constituirse Estados Unidos como nación.
y se ha ido, al paso de los años, se ha ido modificando de acuerdo a los intereses del momento de ese Estados Unidos que pasó a transitar desde el capitalismo, digamos, voraz a imperialismo. Ya el apóstol de la independencia cubana, José Martí, alertó sobre eso. Entonces, el problema es que, o sea, la cuestión es que Estados Unidos, en su idea, esta idea casi mística, el país o el pueblo elegido, toda esta bobada, por decirlo así, pues necesita ahogar, asfixiar, derrotar a un proyecto emancipador, revolucionario, inclusivo, de justicia social como Cuba, para mantener la narrativa de que, o sea, manteniendo la narrativa de que el comunismo, el problema de Cuba es el sistema, el comunismo. Y entonces, claro, yo creo que ellos manejan estadísticamente, ¿no? Cuando hablan estas cosas, parece que no entienden de que los pueblos se han ido desarrollando, han ido aprendiendo al calor de la lucha, de las batallas, que no es un pueblo ya adormecido, analfabeto. Hay una parte, sí, indudablemente, y gente que tienen el cerebro fundido totalmente, no tienen capacidad para pensar, para racionalizar, para dar una explicación a lo absurdo de política de este tipo. Entonces, ¿qué pasa? Que Cuba es un ejemplo. Ese ejemplo es el que Estados Unidos está empeñado en derrotar. ¿Por qué? Porque la estructura económica, la estructura empresarial de Estados Unidos y extendida en la región en muchas partes es el capitalismo en el cual, por las asimetrías existentes, siempre todavía hay que ver hasta dónde llega el desarrollo de China en todos los aspectos, Rusia mismo, en fin. Entonces, el capitalismo, para sobrevivir, el capitalismo y el imperialismo, para sobrevivir, tiene que frenar aquellos procesos emancipadores, verdaderamente independientes de países como Cuba, como Venezuela, por ejemplo, para que no sean ejemplo. Tienen que atacar, pretenden derrotarlo para ellos seguir nadando a sus anchas en este mar global de capitalismo. Hay que recordar que hablan del comunismo, ¿no? Que los problemas de Cuba es por el sistema y por el régimen, como dicen ellos, pero nadie no sale, como bien tú dices, no hay ni una palabra ni de pasada, una práctica de verdadero periodismo, de verdadera información, que el bloqueo no se menciona. Lo que acaba de la extensión que ha firmado este presidente en estos días, no aparece ni hay un análisis sobre ello. No lo hay. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, pues lo que no tengan muchos conocimientos o un nivel cultural medio y elevado, mínimo, pues siguen pensando que el problema de Cuba, y se focaliza todo en Cuba, es el comunismo. Esa es la narrativa que ha utilizado Estados Unidos siempre para agredir a otros países. Vietnam, Laos, Camboya, América Latina, los golpes de Estado que ha orquestado contra gobiernos legítimos, elegidos democráticamente según el esquema de democracia que tienen ellos, que es falsa, es mentira, es hipócrita, es cínica. Y nadie dice en estos análisis que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Más desigual. ¿Y qué sistema es el que tiene y ha tenido? El comunismo. Capitalismo. O sea, una región preñada de capitalismo, que es la más desigual del mundo. Entonces,
¿Cómo es que le echan la culpa a un sistema socialista, revolucionario, en el caso de Cuba, de los problemas que hay? Si toda una región hay, miseria, como dice, hambre, miseria y necesidad, eso está en toda América Latina y el Caribe, con sistema capitalista. En los últimos años ha habido, han ascendido al poder político dirigentes que han intentado, y lo siguen intentando, en el caso de Venezuela, un proyecto verdaderamente independiente, verdaderamente soberano, que corrija estas brutales desigualdades sociales, que es un sistema que garantice verdaderamente la justicia social, que esté presente y que exista oportunidades para toda la población por igual, cosa que no sucede en el capitalismo precisamente.